Buenos días muchachos, vamos a trabajar entonces la guía número 5 sobre balance de ecuaciones químicas. Espero que lo realicen con la mejor actitud, con mucha responsabilidad, aunque estamos presentando temas muy simplificados para la facilidad de ustedes, son temas muy importantes en el pensum académico, pero requieren de ustedes toda la mejor actitud y la mayor responsabilidad para que adquieran los conocimientos que les estamos presentando. Entonces vamos a trabajar sobre ecuaciones químicas, el balance de ecuaciones químicas y la ley de la conservación de la materia para ya pasar a lo que son cálculos cuantitativos en las reacciones químicas. La actividad es muy sencilla, ustedes deben definir qué es una reacción química, qué es la ley de la conservación de la materia, se van a presentar unos ejercicios después de que veamos las explicaciones y los ejemplos, y por último ustedes van a evaluar la actividad de acuerdo a su desempeño. Entonces vamos a empezar con un repaso sobre el tipo de reacciones químicas. Recuerden que lo que está antes de la flecha se llama reactivos y lo que está después de la flecha se llaman productos. Entonces la reacción de composición o síntesis, en los reactivos podemos ver que tenemos dos compuestos, ellos se combinan, se juntan para formar en los productos un solo compuesto. En la reacción de descomposición, entonces pasa todo lo contrario de la de síntesis o combinación. Tenemos un reactivo y a través de esta reacción química se descompone, se divide para obtener en los productos dos compuestos o más. También tenemos la reacción de neutralización, aunque no la habíamos visto como tipo de reacción química, sí habíamos trabajado con ella en la formación de sales, porque la reacción de neutralización se da cuando mezclamos un ácido con un hidróxido para la formación de sal más agua. Se llaman reacciones de neutralización. La reacción de sustitución simple. Entonces vemos que en los reactivos tenemos dos compuestos y que se combinan de tal manera que en los productos tenemos un elemento que queda solo sin combinar. En la reacción de sustitución doble tenemos una combinación de tal manera que en los productos no queda ningún elemento solo. Esta es la diferencia entonces con la de sustitución simple. En la de sustitución simple queda un elemento solo. En la de sustitución doble todo se combina, no queda ningún elemento por combinar. Tenemos las reacciones endotérmicas, son reacciones que requieren calentamiento, por eso vemos el símbolo ahí del triángulo, que cuando tenemos el triángulo recuerden que es que requiere calor para que se pueda dar la reacción química. La reacción exotérmica no requiere calentamiento, la reacción por sí sola produce calor. Entonces pasemos a la ley de la conservación de la materia, que es en lo que nos vamos a enfocar para trabajar el tema que viene también. Entonces la ley de la conservación de la materia fue descubierta en 1748 por un químico llamado Lomonosov, y luego, unos años después, la enuncia Lavoisier. ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y hablando químicamente, quiere decir que los mismos elementos que están en los reactivos, la misma cantidad de elementos que están en los reactivos debe ser igual a la misma cantidad que están en los productos. Simplemente que es una reacción química, los reactivos se combinan, se transforman para obtener un tipo de producto deseado, pero contando con los mismos elementos, simplemente que combinados de manera diferente. Entonces aquí gráficamente nos están mostrando por medio están representando los átomos por medio de unas bolitas con colores, donde el átomo de hidrógeno lo representan con la bolita roja, un átomo de carbono con la bolita negra y átomos de oxígeno con la bolita azul. Entonces vamos a mezclar oxígeno, dos moléculas de oxígeno con una molécula de metano que es CH4. Es una reacción de combustión donde está presente el oxígeno y se combina para producir CO2, dióxido de carbono y agua en estado vapor. Entonces, si ustedes contaran los átomos que hay en los reactivos con los átomos que están en los productos, entonces es el mismo número de átomos. Esa es la ley de la conservación de la materia.
Toda la materia que está presente en los reactivos debe ser la misma cantidad de materia que está presente en los productos. Entonces, nosotros debemos garantizar que se cumpla la ley de la conservación de la materia. ¿Y esto cómo se da? Por medio del balance de las ecuaciones químicas. ¿Qué es el balance de las ecuaciones químicas? Entonces, consiste en ajustar coeficientes de los reactivos y productos para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, para que el número de átomos presentes en los reactivos sea el número de átomos presentes en los productos. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. En la reacción de combustión del metano, que la vimos atrás por medio de gráficas, los reactivos son metano, que es CH4, más oxígeno, que es O2, para producir dióxido de carbono más agua, ¿cierto? Lo mismo que teníamos anteriormente de forma gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar el número de átomos presentes en los reactivos y el número de átomos presentes en los productos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, recuerden que esos numeritos que tenemos ahí con los elementos, que son unos números pequeños, se llaman subíndices. Los subíndices nos indican el número de átomos presentes en el compuesto. Entonces empecemos con el metano, CH4. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos? Tenemos uno solo. El número 1 no está presente, pero sabemos que es un átomo de carbono, ¿cierto? El hidrógeno tiene un 4, entonces quiere decir que tiene 4 hidrógenos. Entonces ya pasamos al oxígeno, el O2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en los reactivos? Tenemos 2. Ahora pasemos en los productos. Entonces vemos que tenemos en el CO2, porque ya se transformó, ¿cierto?, los compuestos por medio de la reacción química. Entonces empecemos a contabilizar lo de los productos. En el CO2, entonces carbono tenemos uno solo, hidrógeno tenemos 2, oxígeno, entonces tendremos que hacer el cálculo de sumar el oxígeno del CO2, que ahí tenemos 2, y el oxígeno del agua, que ahí tenemos 1, para una totalidad de 3 átomos de oxígeno. Entonces, si vamos a mirar los reactivos y los productos, tenemos una diferencia. El carbono tiene uno en los reactivos y uno en los productos, estamos bien. Pero el hidrógeno tiene 4 en los reactivos y 2 en los productos, entonces ya ahí hay un desbalance. El oxígeno tiene 2 en los reactivos y 3 en los productos. Entonces, esta ecuación, así como está, no cumple la ley de la conservación de la materia. Nosotros tenemos que garantizar que se cumpla la ley de la conservación de la materia para poder hacer cálculos químicos, que eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo que nos interesa es que las reacciones cumplan la ley de la conservación de la materia por medio de estos balances de ecuaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, en este caso no cumple la ley de la conservación de la materia, pero si nosotros modificamos por medio de coeficientes, los coeficientes son estos valores grandes que se ponen antes de la molécula, nosotros no podemos cambiar nunca los subíndices, ¿cierto? Porque si cambiamos los subíndices estamos cambiando de compuesto. Los números pequeños nunca se pueden cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer es agregar coeficientes que se ponen al principio de los compuestos o de los elementos. Por ejemplo, en los reactivos tuvimos que poner un 2 antes del oxígeno, y ese 2 siempre va a multiplicar, o ese número que ponemos, ese coeficiente que nos indica el número de moléculas presentes, siempre va a intervenir los subíndices. Por ejemplo, tenemos el 2 en el oxígeno. Ese 2 multiplica el subíndice del oxígeno, que en ese caso es 2, ¿cierto? Entonces sería 2 por 2, 4. Miremos el ejemplo en los productos. Al agua le tuvimos que poner un 2 para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, y ese 2 modifica el número de hidrógenos. ¿Por qué? Porque el 2 multiplica el número de átomos del hidrógeno, que en ese caso es 2, entonces 2 por 2, 4. Y multiplica también el número de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos ahí? 1, pero como pusimos un coeficiente de 2, entonces 2 por 1 me daría 2. Entonces así volvemos a recontar el número de átomos en los reactivos y el número de átomos en los productos. Entonces, para que se dé la ley de la conservación de la materia, nosotros tenemos que modificar coeficientes. Los subíndices nunca se pueden modificar. Entonces, el carbono del metano, del CH4, entonces vemos que tiene un átomo de carbono.
En los productos el carbono está presente en el CO2, vemos que también tiene un átomo de carbono, entonces ahí cumplimos la ley de la conservación de la materia con el hidrógeno. Ahora vamos a evaluar, con el carbono, perdón, vamos a evaluar ya el hidrógeno. El hidrógeno en los reactivos está presente en el metano, en el CH4. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene? 4. Como no tiene coeficiente el metano, entonces no tiene ninguna afectación. Contamos solamente 4 hidrógenos. Ahora vamos a contar los hidrógenos de los productos. El hidrógeno está presente en el agua. Entonces vemos que tiene coeficiente 2 y que el coeficiente multiplica cada uno de los subíndices del compuesto. En ese caso el subíndice del hidrógeno es 2, entonces lo multiplica 2 por 2, 4. Entonces vemos que cumple la ley de la conservación de la materia para el hidrógeno. 4 átomos de hidrógeno en los reactivos, 4 átomos de hidrógeno en los productos. Ahora vamos a evaluar el oxígeno. El oxígeno en los reactivos está presente en el oxígeno. Vemos que tiene un coeficiente 2, que es el número grande que indica el número de moléculas, y va a multiplicar el subíndice de ese elemento, que en ese caso es 2, el número pequeñito, ¿cierto? Que lo multiplica. El oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, pero como tiene coeficiente 2, ese coeficiente lo multiplica. 2 por 2, 4. Entonces el oxígeno en los reactivos es de 4. Ahora vamos a evaluar en los productos. Entonces vemos que tenemos oxígeno presente en el CO2 y oxígeno presente en el agua. Entonces tenemos que hacer la sumatoria del total de esos elementos en los productos. Entonces, en el CO2 el oxígeno tiene su índice 2, quiere decir que tiene 2 átomos de oxígeno. Como no tiene coeficiente, entonces es 2 solamente, ¿cierto? No lo multiplica nadie. Entonces, oxígeno del CO2 tiene 2 átomos de oxígeno, más lo que me da el agua de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en el agua? Un átomo de oxígeno. Pero como tiene un coeficiente de 2, ese coeficiente multiplica ese átomo de oxígeno, multiplica el subíndice, que en ese caso es 1. 2 por 1, 2. Entonces, 2 del CO2, 2 oxígenos que está presente en el CO2, más 2 oxígeno que está presente en el agua, me da en su totalidad 4, para así tener los mismos elementos en los reactivos y los mismos elementos en los productos, y así garantizamos que se cumple la ley de la conservación de la materia. Mismo número de átomos en reactivos, mismo número de átomos en los productos. Entonces, conocemos 2 métodos para balancear ecuaciones químicas. Solamente vamos a trabajar con el método del tanteo, que es más sencillo. El método de oxidorreducción lo vamos a mencionar y vamos a ver qué es lo que sucede, pero con ese no vamos a trabajar. Entonces, en el método del tanteo, como su nombre lo dice, nosotros tenemos que tantear, buscar qué número de coeficiente necesitamos poner en los compuestos de los reactivos y los compuestos de los productos para que nos dé el mismo número de átomos en reactivos y productos, que fue más o menos lo que se hizo en el ejemplo anterior. Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos una reacción de azufre más oxígeno para producir un óxido de azufre. Entonces vemos que inicialmente la ecuación nos presenta, en los reactivos tenemos entonces azufre y oxígeno. ¿Cuántos átomos de azufre tenemos en los reactivos? 2. ¿Cuántos átomos de azufre tenemos en los reactivos? Uno solo. Entonces ya vemos que ahí no se cumple la ley de la conservación de la materia. Entonces tenemos que buscar qué número debemos poner como coeficiente, o sea, al principio del compuesto, para que alcancemos el mismo número. Entonces acá nos dice que comprobamos que no tenemos el mismo número de átomos de los elementos en los reactivos, 2 átomos de azufre y 2 átomos de oxígeno en los reactivos, y en los productos tenemos un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Entonces vemos que no está balanceada. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Añadir coeficientes por tanteo. Nosotros tenemos que ir buscando, ¿cierto? Como recomendación nos dicen que primero debemos trabajar con metales, después con los no metales, hidrógeno y oxígeno, en ese orden para facilidad de balancear los compuestos. Entonces, ajustamos los azufres. Entonces vemos que tenemos 2 en los reactivos y 1 solo en los productos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Poner un 2 en los productos. Recuerden que ese 2 multiplica cada uno de los subíndices de los compuestos. O sea, multiplicaría. El azufre tiene como subíndice un 1, ¿cierto? Mire que no tiene número, entonces 2 por 1, 2.
y multiplicaría también al oxígeno, que en ese caso el subíndice es 3 átomos de oxígeno, entonces multiplicado por el coeficiente que es 2 por 3, 6. Entonces ajustamos los oxígenos, tenemos que mirar que con ese 2 ya me quedan 2 átomos de azufre en los reactivos y 2 átomos de azufre en los productos. Entonces ahora miramos que debemos ajustar el próximo compuesto, que cuál sería el oxígeno. Entonces el oxígeno en los reactivos tengo 2 y en los productos ya tengo 6, ¿cierto? Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 2 en ese oxígeno me dé 6. ¿Cuál sería? El 3. 3 por 2, 6. Entonces recuerden que esos valores que nosotros pusimos, en ese caso es el 3 y el 2, son coeficientes. Eso es lo único que yo puedo cambiar. Los coeficientes me indican el número de moles de ese compuesto. Los subíndices me indican el número de átomos. Los subíndices yo nunca los puedo cambiar. Entonces la ecuación balanceada quedaría S2 más 3O2 que produce 2SO3, ¿cierto? Entonces tenemos 2 átomos de azufre en los reactivos, 2 átomos de azufre en los productos. Tenemos ese 3 que es el coeficiente, multiplica el 2 del número de átomos de oxígeno, entonces 3 por 2, 6. Y lo mismo pasa en los productos, tenemos un 2 como coeficiente, ese 2 multiplica cada uno de los subíndices y el 2 multiplicado por el 3 me da 6, quiere decir que tenemos 6 átomos de oxígeno en los productos. Entonces ahí tenemos ya la ecuación balanceada, mismo número de átomos en los reactivos y mismo número de átomos en los productos. Bueno, tenemos otro ejemplo. Este sí no se los voy a explicar muy bien, ustedes van a tratar de hacerlo, aunque ahí está la solución. Antes de hacer la solución, traten ustedes de hacerlo. Pero entonces contemos inicialmente, tenemos un ácido de nitrógeno, se descompone para formar óxido de nitrógeno más agua. Entonces tenemos en el reactivo HNO3. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en el reactivo? 1. ¿Cuántos nitrógenos tenemos en el reactivo? 1. ¿Cuántos oxígenos tenemos en el reactivo? 3, ¿cierto? Comparemos con lo que tenemos en los productos. Nitrógeno tenemos 2. Oxígeno tenemos 5 del óxido más 1 del agua, tendríamos 6 oxígenos. Hidrógeno, ¿cuánto tenemos? 2. Entonces vemos que estamos desbalanceados. Entonces ustedes van a tratar, antes de mirar la solución, de resolverlos en su casa. Recuerden que el método del tanteo es ir poniendo coeficientes al principio del compuesto para tratar de igualar el número de átomos. Traten de hacerlo sin mirar el ejemplo. Ya si no son capaces, entonces ya miran pues como la solución del ejemplo y cuentan en los elementos de los reactivos y los elementos de los productos. Bueno, entonces el método que vimos es un método totalmente matemático. El segundo método que se los había mencionado, que con este no vamos a trabajar porque es un poquito más complicado, pero sí quiero que lo tengan pues como por lo menos que lo puedan reconocer, es un método químico que se llama de oxidorreducción. En este método lo que hacemos es mirar que los elementos en los compuestos cambian su estado de oxidación. Entonces para eso tenemos que hacer un balance de cargas, identificar qué elementos pierden electrones y qué elementos ganan electrones. Entonces, en el método de oxidorreducción se debe escribir la reacción química, se deben asignar los números de oxidación de los elementos y hacer el balance, se deben identificar los átomos que oxidan y los que se reducen, o sea, los que ganan electrones y los que pierden electrones. Se hace una reacción de la pérdida de electrones con los compuestos y una reacción de la ganancia de electrones con los compuestos. Entonces, ¿qué se haría? Entonces nosotros tenemos que inicialmente hacer el balance de cargas, mirar los electrones perdidos y los electrones ganados y por último se termina de hacer el balance por el método del tanteo. Solamente se los menciono y se los muestro pues para que ustedes tengan una idea de más o menos qué es lo que se tendría que hacer, pero con este método no vamos a trabajar. Acá en este método lo que se tiene en cuenta son los balances de carga, los números de oxidación. Bueno, entonces como ejercicio, ustedes van a decir, van a hacer un conteo de los átomos en los reactivos y de los átomos en los productos. Ustedes me van a decir cuál de esas ecuaciones cumple con la ley de la conservación de la materia, o sea que sí están bien balanceadas.
En el cuaderno o en lo que lo vayan a hacer solamente debe estar el conteo y decir por qué cumple o por qué no cumple la ley de la conservación de la materia. Entonces este ejercicio es más o menos como el primer ejemplo que les hice, mostrando el balance donde ustedes deben contabilizar en los reactivos y los productos número de átomos. Ustedes acá ya tienen unos coeficientes dados, ustedes no tienen que hacer el balance como tal, simplemente indicar si como está el balance ahí, las reacciones cumplen o no con la ley de la conservación de la materia. Entonces espero que haya sido de claridad y que puedan hacer el ejercicio para que entendamos cómo se aplica la ley de la conservación de la materia en las ecuaciones químicas.